Pasamos San Martín del Castañar, dirección Sequeros, y a escasos 2 kilómetros giramos a la derecha, dirigiéndonos a las Casas del Conde. La mañana es fría, como no podría ser de otra forma en estos días de crudo invierno. Casi invisibles desde la carretera, las primeras casas están debajo, creando un mar rojizo de tejados que se entremezcla con los verdosos bosques de su valle y el grisáceo alquitrán de la carretera. Su altitud, 720 metros sobre el nivel del mar, y su situación, en la ladera del valle del río Francia, nos ofrecen como resultado un clima de temperaturas suaves, un verdadero microclima de rasgos mediterráneos, lo que favorece en sus bancales la aparición de una gran variedad de frutales y cultivos hortícolas. Está a 78 kilómetros de Salamanca. Si bien su distancia no es demasiada, las comunicaciones todavía son deficientes. Por la carretera que une esta localidad con la capital, descubrimos un paisaje enormemente variado y de gran interés, que llega a sobresaltar el espíritu. Belleza desconocida, olvidada por los urbanos. Las Casas del Conde se delimitan por un pequeñísimo término, solamente con una superficie de 1,26 kilómetros cuadrados. Linda por el norte con San Martín del Castañar, al suroeste con Mogarraz y al este Sequeros. Su pequeño término, resultado de las acciones geológicas del Paleozoico, de lleno afectado por los plegamientos hercinianos. Destaca la presencia de vegetación típica de la sierra. Se caracteriza por ser común con la de tipo mesomediterráneo, que crece entre algunos afloramientos de granitos y pizarras, materiales estos utilizados para la construcción. Castaños, robles, algunos brezos, helechos y pequeñas formaciones de musgos y líquenes, así como setas y hongos, en los meses de otoño y primavera. Estos bosques se pueden contemplar no solo en este municipio, sino también en toda la comarca. Nos imaginamos los duros y sudorosos trabajos que generaciones anteriores han padecido para aprovechar la ladera de la montaña con la excelente construcción de bancales, adaptación al medio que muy bien dominan los lugareños y donde han hecho florecientes huertos para el abastecimiento familiar. En algunas ocasiones, estos bancales, a modo de pequeñas cortinas, se han convertido en pastizales, aprovechados por 2 o 3 cabezas de ganado. La característica del reparto de los terrazgos hacen que nos encontremos ante minifundios que especialmente tienen un aprovechamiento agrario. El pequeño término municipal de las Casas del Conde está extraordinariamente irrigado. Se ve favorecido por la cuenca del río Francia, que discurre a 1 kilómetro escaso al suroeste de la localidad. En él aún se capturan excelentes ejemplares de truchas y barbos. Cerca del puente, varios charcos entre las peñas del río, de diversa profundidad, hacen de estos parajes remansos de agua y paz, de peñas melancólicas que observan el sosegado discurso del río en verano, veloz y cristalino en invierno. Los más frecuentados por los lugareños son el de El Niño y el cercano charco de La Higal, dentro de la zona recreativa de Peñalbo, que cuenta con merendero y fuente. Completa la red fluvial un elevado número de arroyuelos y pequeños torrentes que, con la rapidez de las aguas circulantes por la ladera, adquieren una fuerza vertiginosa antes de llegar a desaguar en el río Francia. Destacamos por su caudal y fuerza al que flanquea el pueblo por el noreste y marca las lindes con el vecino término municipal de Sequeros.
Su nombre no tiene mucho misterio, siendo resumen de su historia. El pueblo surgió como aldea perteneciente al condado de Miranda, levantándose un pequeño número de casas, de las que toma su primer nombre, Las Casas. Por otro lado, la segunda parte de su topónimo está directamente relacionado con quien tuvo su señorío, el conde de Miranda. Con ambos términos se conforma el nombre completo de este pueblo de la Sierra de Francia, Las Casas del Conde. No queremos dudar de la posibilidad de que celtas, romanos, visigodos o musulmanes poblaran el lugar que hoy ocupa Las Casas del Conde, pues así fue común en los pagos de estas sierras. Sin embargo, la historia conocida de las Casas del Conde nos remonta al siglo XI, momento en que Alfonso VI envió a su yerno, el conde Raimundo de Borgoña, a repoblar estas lindes. Este asentamiento pasó en breve a depender del condado de Miranda del Castañar, estando bajo su jurisdicción hasta que en el 1757 Fernando VI le otorga la libertad y el título de villa. Este momento fue el comienzo de importantes pleitos con los pueblos de la zona, con quien peleó hasta la muerte para defender la autoridad sobre tierras que decían del término. Los pleitos se dirimieron en 1763 a favor de El Cabaco, quedando muy mermado su territorio. Bañado todo el día por el sol, Las Casas del Conde se caracteriza por su forma alargada, adaptándose a la línea actual de la carretera. Este hecho no define su origen, el cual se razonaría por el aprovechamiento de una terraza natural de la ladera oeste del valle en el que se asienta. Observamos que en su distribución las casas se apiñan sin rigor alguno, en una algarabía de formas y de colores, fruto de los matices que los mampuestos y las maderas han sufrido en su contacto con el sol. Los lugareños nos hablan de dos barrios de similares características, que conocen como el Barrio Viejo y el Nuevo. La vida transcurre día a día por el Solano, calle principal de la villa, que cruza esta. A partir de esta, otras calles secundarias se distribuyen a ambos lados. Apreciamos la variedad edilicia de las Casas del Conde, casas tradicionalmente serranas, entre otras de más moderna factura, que guardan la misma estética. Se entremezclan con las más propias de la penillanura de transición. Estas últimas casas, comunes en el Solano, solieron ser construidas a principios del siglo XX y destacan por tener puerta única y un balcón centrado en el primer piso. Se diferencia de la construcción típica serrana por la ausencia del entramado de madera, aunque coinciden en la utilización del granito en la primera planta, hecho que favorece gran consistencia a la construcción. La casa típica serrana se levanta sobre la cuadra, con ancho acceso directo a la calle, situado a escasos centímetros de la pequeña puerta, por la que se sube a los pisos superiores. Lo normal es que veamos casas típicas de 2 o 3 plantas, localizándose en la segunda, la cocina, centro de reunión y convivencia. En las Casas del Conde, la cuadra suele ser sustituida o compartida por la bodega, elemento fundamental para la familia, que de sus majuelos elabora caldos de consumición propia. Es fácil ver cubas de considerable tamaño en los hogares de las Casas del Conde. Flanqueada por casas de diversa traza, se encuentra la Plaza Mayor, en la que se ubica el ayuntamiento. La casa consistorial está bastante reformada, tiene 3 pisos. El primero de granito, con puerta en el lateral izquierdo y pasaje en donde en otros tiempos debió estar la cuadra. Los 2 pisos superiores no denotan entramado de madera, aunque sí conservan la solana o balcón corrido en los 2 pisos. La espiritualidad de este pueblo está cargada de sinceridad, tónica común de esta comarca de la Sierra de Francia. Como prueba de ello, aún se alzan la ermita del Humilladero, la iglesia o el extraordinario Calvario. Subimos hacia el pueblo por las antiguas vías que comunicaban con otros pagos, y allí, ante una bella pero sencilla columna sobre pedestal escalonado, coronada por un crucero, nos topamos con la ermita del Humilladero. Conserva pórtico soportado en las esquinas por 2 elegantes columnas del XVI, que cobija la puerta de entrada, con arco de medio punto despiezado, enmarcadas dovelas que arrancan de una fina imposta moldurada. Adosada, una sencilla torrezuela
sostiene un simple arco campanario, rematado por 2 bolones laterales. Aún voltea su campana, que todos los domingos y días de guardar toca a misa, pues únicamente se hace uso de la iglesia en los días de fiestas, Semana Santa y las patronales. La iglesia, bajo la advocación de Santa Catalina, patrona de esta villa, se encuentra en el lateral oeste del plano de las Casas del Conde, con una vista privilegiada del Valle del Río Francia. Sigue las líneas generales de las iglesias de la Sierra, es de medianas proporciones, con pórtico de entrada a los pies, tiene arco de medio punto y espadaña de buen tamaño, con 2 vanos de medio punto que acogen las campanas. Entre ellos, uno menor y a mayor altura, da gracia al frontón con el que se remata, coronado por una cruz de sencilla labra. La comentada fachada se realiza en sillares de granito. También se observa en los ángulos y contrafuertes laterales. Los muros son de mampuesto. Remata la construcción con cabecera de cierta consideración, cubierta a 4 aguas, arrancando de un lucernario. La iglesia aún conserva varios de sus retablos. Destacamos el realizado con motivo del jueves del Corpus Christi, fiesta de gran devoción en el municipio. Creemos que se debe su construcción al siglo XVIII. Seguimos paseando por los aledaños de la localidad y en un pequeño promontorio, un precioso calvario. 3 cruces sobre pedestal, todas ellas de granito, entre las que sobresale la central. Esta, en cuyo pedestal se esculpe una alusión al origen del pecado original, Adán, sobre cuya tumba creció el Lignum Crucis. Este crucero es el único esculpido con las armas Christi, escalera, clavos y corona de espinas, contemplamos en la parte baja de la cruz. En la superior, un bello Cristo nos muestra quién es su dueño, su símbolo, nuestro Dios. Este calvario llega la procesión que en Semana Santa aún recorre el pueblo, reviviendo el camino realizado por Jesucristo en su pasión hacia el Gólgota. Mientras seguimos nuestro paseo, impresionados por la imagen del Calvario, descubrimos nuevos lugares de diversa trascendencia. Elementos de reciente construcción como el frontón, la pista deportiva o parque para el recreo infantil nos muestran la esperanza en sobrevivir de las Casas del Conde. Qué mágico lugar Las Pozas, antiguos lavaderos de ropa en los que aún hoy se puede encontrar alguna lugareña frotándolas contra la peña, mientras un niño intenta pescar renacuajos. Son 79 los habitantes inscritos en el padrón municipal que se resisten a que la vida en las Casas del Conde llegue a su fin, manteniendo vivas sus tradiciones y fiestas. La localidad ha sido una de las más afectadas por la emigración, sufriendo un descenso escalofriante en los últimos 60 años. Sin embargo, existió una emigración anterior, la de ultramar, en las primeras décadas del siglo XX, de la que se recuperó el pueblo en los primeros años de la posguerra, llegando a su récord de población. Los cerca de 600 habitantes que tuvo en los años 40 son un lejano recuerdo. Desde 1950 hasta 1970, más de 250 habitantes, casi el 50% de la población, abandonó esta localidad. A principios de los 70, con la crisis del petróleo que afectó a Europa, se frenó la migración europea, continuando una leve acción migratoria a diversas zonas españolas. Esta última emigración es paulatina y continuada hasta casi nuestros días. El alto envejecimiento de su población sigue marcando el descenso poblacional. Pueblo que al menos no iguale el crecimiento vegetativo, desgraciadamente escribe sus últimas páginas. Principalmente el tipo de economía es de subsistencia, eminentemente agrícola, donde el cultivo de los pequeños huertos es la tónica general. Los tipos de frutales que podemos divisar por las terrazas son muy amplios: limoneros, naranjos, cerezos, guindos, higueras, manzanos, perales y algunos frutos de marcado clima subtropical, como los del granado que crece en sus tierras.
Algunos bancales están ocupados por viejas cepas que proporcionan los mostos que fermentan en sus bodegas para la obtención del vino que se consume en cada casa. Es normal ver burros que han sido y son medio de transporte y carga en estos agrestes pagos. Aparte de la agricultura, labores de artesanía en madera aún se ejecutan en las casas del conde. El sector terciario ha sido el que más se ha desarrollado en los últimos años. Presume de ser una de las 5 localidades con más casas rurales de toda la provincia. La localidad es especialmente bella y curiosa en los días de Semana Santa, donde las tradiciones religiosas se entremezclan con la pureza de las blancas flores del cerezo. Nos comentaron que las fiestas patronales se celebraban el 14 de septiembre, día de la patrona, pero que claro, estábamos casi solos y se cambiaron para el 8 y 9 de agosto. Parece ser que en verano la población llega a multiplicarse por 7. No es la única localidad de la provincia donde tenemos constancia si han cambiado las fechas festivas por similares causas. San Antón, muy venerado en toda la sierra, es el otro patrón. Suponemos que en otros tiempos fiestas menores se desarrollaron en su honor. En sus fiestas son comunes las peñas, que con su jolgorio animan estos días en las casas del conde. Sus miembros, verdaderamente grupos de amigos, se reúnen en cocheras y bodegas que hacen del lugar pa'l llantar y el asueto en los parones festivos. De variados nombres e indumentarias, son un punto de color, alegría y valores sobre las empleadas calles de las casas del conde. Entre las costumbres vivas en sus gentes, como no podría ser de otro modo, la matanza es la más relevante. La situación del pueblo es idónea para su curación, siendo moderados los momentos de helada. Es parte de la base de su gastronomía. Limones, patatas meneadas, buenos platos de cuchara o el completo cocido son algunos de sus manjares que se completan con el cordero guisado en rojo, estilo sierra, acompañado de buen vino. El vino de este pueblo es de una calidad superior, no tiene nada que envidiar a los de La Rioja, Ribera. Está elaborado naturalmente, sin ningún aditivo, hiposulfito, colorante. Las casas del conde, un pequeño enclave que rezuma sol, color, algarabía y soledad.